Vamos a poner el 2 X1 y X2. Bien. Z2. ¿Z2 en qué dirección iría? Entonces Z2 va en el sentido de giro positivo, pero ojo que la articulación 2 es prismática. ¿Sí? Estamos en la articulación 2. La articulación 2 es prismática, hace que el pistón salga o se mueva a la derecha o a la izquierda. Nuestro encoder lineal nos va a arrojar valores positivos cuando el pistón se mueva hacia la derecha. Vuelvo a preguntar, ¿en qué dirección iría Z2? Hacia la derecha. Entonces, hay campos en los cuales estas características y Y2 sale por construcción. Para que mi pulgar apunte a la derecha cuando yo me muevo de X2 hacia Y2, Y2 debe estar apuntando hacia arriba. El barrio general de una red convolucional, básicamente, al igual de lo que se efectuó en la aplicación de los datos, una red convolucional con ese procedimiento que acabo de mencionar, va extrayendo características muy importantes. Preguntas hasta ahí. Si alguno les cuadra, pregunten por favor. Voy a hacer unas intermedias que también a su vez neuronas complejas que extraen esto funciona Mira, yo tengo un caso. Un caso es que el primero es que el origen del marco 2 iría de donde arranca 2. Y a 2 es la distancia perpendicular entre J2 y J3. Entonces, si mis ejes son antiparalelos, o sea, son así, y este es 2 y este es 3, entonces el X2 arrancaría, digamos, aquí, hacia acá. Cuando están interceptados, yo puedo poner entonces el origen del marco donde se intercepta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando están alineados? Esa intercepción se convierte hasta el infinito. En cualquier parte podría ser. Pero resulta que entonces en el eje anterior ya existe un marco ubicado, que es el marco anterior. Entonces en ese caso, como yo tengo cualquier opción para poner el origen, pues pongo el origen del marco sobre el origen del marco anterior. Entonces mirad que en el caso 2, yo hubiera podido poner en teoría el marco 2 en cualquier parte, porque J2 y J3 se interceptan en todas partes. ¿Dónde lo pongo? Entonces mi referencia va a ser ponerlo sobre el marco anterior que yo ya había ubicado, que era el marco 1. Quiero hacerlo paso por paso. Entonces, primero el origen. El origen, cuando dos ejes están alineados, lo ponemos sobre el origen del marco anterior. Yo ya tenía ubicado el marco 1. Entonces, como no sé dónde poner el 2, lo voy a poner sobre el 1. Yo lo podría poner donde sea, es correcto, pero la convención de H sugiere que lo pongamos en el anterior. ¿Por qué? Eso hace que hayan más ceros en la tabla de parámetros. Y eso computacionalmente es bueno. Entonces vamos a dejarlo como una regla que si los dos ejes están alineados, entonces el origen del marco va sobre el marco anterior. Eso, entonces Z2 tiene que apuntar en la dirección positiva de movimiento. Entonces, nuestro encoder a nosotros nos va a dar valores
movimiento lineal positivos hacia la derecha. Esa es una hipótesis que yo tengo. Y por ejemplo, digamos, en la práctica yo pongo el encoder y miro las características de mi encoder. O sea, el robot ya está armado, veo cómo el encoder me está arrojando valores positivos. Si el pistón al salir hacia la derecha me arroja valores positivos, entonces yo pongo el sentido positivo hacia la derecha. En un examen, si no se dice nada al respecto, ustedes escriben: la articulación 2 me va a arrojar valores positivos hacia la derecha, por eso Z2 va hacia la derecha. ¿Sí? ¿Cómo ven? Listo. Y X2, mira, en el caso de X2, como los dos ejes están alineados, también yo no tengo opción de cómo poner X2. ¿Cuáles son las dos opciones que yo tengo para poner X? En la dirección de A, pero aquí A es igual a 0. La otra opción es si los dos ejes se encuentran interceptados, entonces yo pongo X en una dirección perpendicular, ¿cierto? Esa es la segunda regla. Pero en este caso los dos ejes están alineados, entonces ¿en qué dirección pongo X? La ponemos en la dirección del X anterior, ¿sí? En la dirección de X1. ¿Me puede explicar la construcción de Y2? Y2. X2 apunta hacia adentro. ¿Sí? Z2 debe apuntar hacia acá. Entonces Y tiene que estar hacia arriba. Mira, ubicar en pulgar, dirección de 6 canales. Otra forma de hacerlo es, yo tengo X y Z solamente, ¿cierto? Eso, entonces yo tengo que moverme mi mano desde Z hacia X y el pulgar me apunta en la dirección de Y. A lo contrario. Para que Z quede hacia la derecha. Entonces, mire, si yo mi mano la muevo de X a Y, el pulgar me debe apuntar en la dirección positiva de Z. Si me muevo de Y a Z, el pulgar me debe apuntar en la dirección de X. Y si me muevo de Z a X, el pulgar me debe apuntar en la dirección de X. En el supuesto de que, digamos, hubiéramos posicionado otro marco antes, digamos que se soltaba como que estamos posicionando siempre eso, marco acá y otro acá, En general sí, pero cuando ya llegamos al último, si es el último, lo mejor es ponerlo en el efecto final. O sea, en el marco 3, para el marco 3, como el marco 3 es el último, mejor lo ponemos en el marco 3. Sí, los ejes están alineados. En el caso de que digamos que previamente ya hayan habido dos años ahí, vamos a posicionar un nuevo marco. Digamos que esos dos están separados. Sí, lo pones ahí. Pero lo pondría en el 2, o sea, si estoy posicionando el 3 en el 2. No, tiene que estar sobre su Por eso, supongamos que al caso de que ambos marcos están. O sea, tenemos 3 ejes alineados. No, tenemos dos, están. Ajá. Yo voy a posicionar, pero previamente hay un marco aquí y otro marco aquí. O sea, digamos que así. Así, digamos que aquí hay un marco y aquí hay un marco y aquí hay un marco. Aquí hay un marco. O sea, este es el alineado y aquí hay otro marco y aquí hay otro marco. ¿Dónde lo pongo en cuál de las dos cosas O anteriores? sea, ¿cuál sería el anterior? La anterior. Tenemos el mismo ejemplo de este. Pero acá de cuenta que este eje tenemos otro eje aquí. ¿En dónde lo pongo? ¿Aquí o acá? Del anterior. Justamente anterior. Pero eso dependería de si es uno de los tres. O sea, el anterior, si yo voy a posicionar el 3, el anterior sería el 2. Bien. Bueno.
esto aquí. Sí. Si Ahora, un marco aquí, así ya, y ya en este recibiría ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? En este caso, el marco con X0, Y0 y Z0 no se ponía o... Sí, sí, y lo ponemos al final, siempre al final. Listo. Ahora el marco 3. El marco 3 va donde arranca A3, ¿sí? Pero como no tenemos J4, tampoco tenemos una 3 predefinido. ¿Listo? ¿Qué hacemos en ese caso? Ponemos nuestro marco 3. Algo que sí es fijo es que el marco 3 debe ir sobre el eje 3. Eso sí es un hecho. ¿Listo? Entonces, esta es la pose. Aquí debe estar ubicado el origen del marco 3. Listo, entonces, ¿dónde ponemos el marco 3? Uno podría ponerlo aquí mismo, ¿sí? Pero para el último marco vamos a privilegiar ponerlo sobre el efector final. Ahora, ¿en qué dirección va Z3? En la dirección del giro positivo. Esta articulación 3 gira positivamente cuando hace un giro de este sí. Cuando hace esto. Entonces Z3 va hacia acá. Porque hemos decidido, el eje 3 es un eje rotacional. Y nuestro encoder nos va a arrojar valores positivos cuando el eje hace esto. Es una convención, bien. Ahora, no sería incorrecto no hacerlo, pero es lo mejor. Sí. Ahora X3. X3 iría en la dirección de A3, pero 3 es igual a 0. Además no tenemos un siguiente J4, exacto. Entonces vamos a utilizar la dirección del X anterior. Como estamos en el marco 3, el marco anterior es el 2. Entonces X3 apuntaría hacia adelante. Y Y3 sale por construcción. Ahí está. Listo. Y ahora vamos a ubicar el marco 0. Vamos a decir en este caso que entonces recuerden cómo se ubica el marco 0. Ubicamos el marco 0 de tal manera que cuando θ1 sea igual a 0, los marcos 0 y 1 estén alineados. Vamos a decir que en este caso particular, el primer marco de referencia, el marco 1, hace que, así como está el robot, θ1 sea igual a 0. Entonces, ¿cómo ponemos el marco 0? Entonces, vamos a tener el marco 0 va aquí. Pero lo voy a poner acá. Ese sería X0 hacia adentro, Z0 hacia arriba, y Z0 pero el origen para aquí es lo que sigue. ¿Podríamos repetir eso? Es que no entendí. Sí, yo lo voy a contar. El origen del marco 0 debe coincidir con el origen del marco 1. Ajá. Y ahora los ejes, ¿cómo los ubicamos? Ubicamos los ejes de tal manera que cuando θ1 sea igual a 0, el marco 1 y el marco 0 estén alineados. Entonces, sí, así como está
la primera variable articular θ1 es igual a 0, es decir, así en esa configuración, el encoder sobre este eje vertical me está dando 0, y entonces yo pongo el marco 0 alineado con el 1. El marco 1 tiene a x1 apuntando hacia adentro, entonces ponemos aquí 0 apuntando hacia adentro. Z1 hacia arriba, entonces ponemos Z0 hacia arriba. Y1 está hacia la izquierda, entonces ponemos Y1 hacia la izquierda. O sea que el marco 0 es igual al marco 1. Está alineado con el marco 1 cuando θ1 es igual a 0. Ahorita sí, ahora sí sigue la tabla. ¿Quién quedó loco? ¿Por qué no? Cuando están el 0 están alineadas, pues en este caso ahí están alineadas, ¿cierto? Cuando ellos están alineadas, θ1 es igual a 0. El siguiente paso va a ser la tabla, ¿cierto? La tabla de parámetros de H. Entonces, ya que existe la confección para la tabla, vamos a poner una columna que tenga el índice sobre la articulación. En este caso tenemos 3 articulaciones. Entonces ponemos un 1, un 2 y un 3. 1, 2 y 3. Articulación 1, articulación 2, articulación 3. Vamos a poner los parámetros por link primero. Los parámetros por link son... Dividimos nuestra imagen en 4 dimensiones, los píxeles. Son 4, ¿cierto? Pero hay 2 que me describen el link solamente. Entonces ahí tenemos alfa sub i menos 1, a sub i menos 1. Y aquí los 2 parámetros que describen un movimiento relativo. Delta y para facilitarnos la vida, vamos a definir primero entonces los subíndices de cada uno de nuestros parámetros. Entonces aquí tendríamos alfa 0, a sub 0, z1, aquí tendríamos alfa 1, a sub 2, y aquí tendríamos alfa 2, a sub 2, zeta 3. Y ahora vamos a ver a qué es igual cada uno. Alfa, recuerden entonces, alfa y a son valores que describen zetas, los pares de ejes zetas con respecto al x actual. Y teta y d describen los ejes x con respecto al z actual. Entonces estos son zetas con respecto a x y estos son x con respecto a z. Este tamaño, lo que hace al final, Alfa 1, alfa 0 es el ángulo que existe entre z1 y z0 con respecto a x0. Entonces z1 apunta hacia arriba, z0 apunta hacia arriba, x0 apunta hacia adentro. Entonces esos dos ejes están alineados. El ángulo entre ellos es 0. Uno podría ser un poquito más detallado y decir, bueno,
¿Será que sí son con respecto a X0? ¿Será que el ángulo con respecto a X0 es efectivamente 0? Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Tenemos Z1 hacia arriba, Z0 hacia arriba y tenemos X0 hacia adentro. Luego, esta información se convierte en entrada a la siguiente etapa. Entonces lo que yo hago es que miro el eje con respecto al cual mido el ángulo, que es X0 en este caso, como si fuera un punto. Y el ángulo entre estos dos ejes alineados es efectivamente 0. Cuando los ejes están alineados es muy fácil, siempre el ángulo es 0. El marco cero sería el marco global. Sí. Y la proporción del origen se coloca con la marco 1. Sí, el de El origen, la posición del origen. Ya. la posición del origen. Siempre va con el... Ah, sí, sí, el origen sí. El origen del marco 0 siempre va sobre el origen del marco 1. A menos que uno decida no hacerlo. O sea, no, digamos que la convención es hacerlo así. El origen del marco 0 va sobre el origen del marco 1. Pero si ustedes, si por alguna decisión de diseño, algún requerimiento, ustedes deciden poner el marco 0 en otra parte, eso se puede hacer. ¿Sí? Digamos, la convención dice no lo hagan, pero en la práctica uno termina haciéndolo por ciertas razones. Pero para la clase, para efectos de la clase y para facilitarme la revisada, el marco 0 debe ir sobre el marco 1. Eso es lo que dice la convención. Y eventualmente, Bien. Entonces, alfa 0 es igual a 0. Ya, en este caso simplemente pensemos en lo siguiente. Alfa 0 es el ángulo entre Z1 y Z0. Mira que Z1 apunta hacia arriba, Z0 apunta hacia arriba, ¿cierto? Entonces el ángulo entre esos dos, pues como están alineados, es 0. Listo, entonces, 0. A0 es la distancia entre Z0 y Z1. También Z0 y Z1 están alineados, la distancia entre ellos es 0. Z1 es el ángulo que existe entre X0 y X1 con respecto a Z1. Entonces tenemos X0 hacia adentro, X1 hacia adentro, ¿listo? Con respecto a Z1, que apunta hacia arriba. Entonces, claro, es 0, ¿cierto? En esa configuración. Por eso yo les recomiendo, cada vez que ustedes vayan a calcular esta y B, actúen la articulación a ver qué pasa. ¿Qué pasa si yo actúo la articulación 1? Entonces, miren. Esto es X1 hacia adentro. X0 está apuntando hacia adentro también. Voy a poner X0 en negro. Entonces, tenemos X0 a X1 y tenemos a Z1 hacia arriba. Cuando yo actúo la articulación 1, actúo la articulación 1, X0 queda apuntando hacia adentro. Pero ¿qué pasa con X1? Va a comenzar a girar. Entonces, ¿a qué es igual en general el ángulo entre X0 y X1? Es una variable, ¿cierto? Que es θ1. ¿Verdad? Sí, Yo le voy rotando un lapicero. θ1, ese θ1 es el ángulo entre X0 y X1. Con respecto a Z1 que va hacia arriba. Z1. Entonces uno ahí ve, dice 0, de una. Pero con θ y D, uno no puede confiarse en la configuración del dibujo.
uno tiene que imaginarse que actúa esa articulación y ahí sí ve qué pasa con Z1 y D1. En esa configuración Z1 es igual a 0. Pero cuando yo actúo esa articulación, es decir, el robot hace esto, ¿qué va a pasar con X1? X1 va a comenzar a rotar. ¿Sí? Vamos a ver esto con respecto a nuestro X1. Entonces, así en esa configuración tenemos a X0, a X1 y Z1 hacia arriba. Entonces, para poder ver el ángulo con respecto a Z1, yo tengo que hacer esto. Posicionarme de tal manera que veo a Z1 como un punto. Cuando eso pasa y actuamos X1, miren lo que pasa y actuamos la articulación 1, miren lo que pasa con X1. Se genera un ángulo entre X1 y X0. Es como si este X1, miren, rotara. X1 va a rotar cuando se mueve la articulación 1. Por acá primero hay una pregunta. Sí, no, pero ¿por qué se preocupa esto? Ah, no, pero entonces en ese caso, entonces sería este teta 1 sería igual a ese ángulo más la variable más teta 1. Si por alguna razón X1 no hubiera quedado mirando en otra dirección, eso generalmente no pasa entre el 1 y el 0, pero puede pasar entre el 1 y el 2. Es posible que por alguna razón X2 no se haya quedado mirando hacia adelante. Entonces, inicialmente el ángulo es 90, pero después cuando se mueve la articulación, entonces va a ser 90 menos ese ángulo que se mueve. ¿Por ahí van a hacer esta pregunta? Por ejemplo, esa teta para entre X2 y X1 sería 0 siempre, ¿no? Porque como se mueven juntos cuando se mueve el joint 1. En el caso sí. Eso por eso tenemos ahorita que analizar. Vamos por partes, pero bien, buena. D1 ahora es la distancia, ¿cierto? Entre X1 y X0 con respecto a Z1. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo. No importa lo que pase con X1, ¿cierto? Este es X1 y este es X0. No importa lo que pase con X1, miren que X0 y X1 siempre cortan a Z1 en el origen. Entonces la distancia entre X1 y X0 con respecto a Z1 es 0. Alfa 1 es el ángulo que existe ahora entre Z1 y Z2. Entre Z1 que va hacia arriba y Z2 que va hacia abajo, hacia la derecha. Z1, Z2. Con respecto a X, con respecto a X1. Entonces ahí hay que ponerse pilas con el signo. Entonces el ángulo entre Z1 y Z2 con respecto a X1. Entonces Z1 y Z2 con respecto a X1. Entonces estamos de acuerdo en que la magnitud es 90 grados, ¿cierto? Sí. Y como esto es un alfa, siempre va a ser 90. Pero más o menos. Entonces miren que el marco de referencia es el 1.
que hacemos es que nos vamos a mover entre Z1 y Z2. Nos vamos del global hacia el local. Vamos desde el global, que sería Z1 hacia Z2. Y desde Z1 hasta Z2, y el pulgar me apunta, me dice el signo. Entonces, si mi pulgar apunta en la dirección positiva de X1, entonces ese signo es positivo. 90 grados. Tengo un recuerdo de haber visto menos en alguna palabra. ¿Claro? Claro, porque es positivo. Entonces, me muevo desde el global hacia el local. El global es el 1. Entonces me muevo desde Z1 hasta Z2 y veo si mi pulgar apunta en la dirección positiva de X1. Y efectivamente lo hace. A1 entonces es la distancia entre esos Z. Entre Z1 y Z2 con respecto a X1. Entonces Z1 y Z2 siempre cortan a X1 en el origen. Entonces la distancia entre ellos es 0. Yo les digo a ustedes que cortan en el origen, ¿cierto? Y hago sonar como que el hecho de que los dos corten en el origen tiene que ver con que sea 0 esa distancia, pero no necesariamente. No importa, la distancia está dada por qué tan lejos está el corte de un eje con respecto a otro eje, con el corte del otro eje, independientemente de que pasen por el origen o no. Entonces, lo que yo debería decir es que como Z1 y Z2 cortan a X1, este es X1, cortan a X1 en el mismo punto, entonces la distancia entre ellos con respecto a X1 es 0. Z2 es importante. Z2 ahora es el ángulo que existe entre X1 y X2, entre X1 y X2 con respecto a Z2, entre X1 y X2 con respecto a Z2. Entonces ahí es 0, pero recuerden actuar la articulación. ¿Qué pasa cuando yo actúo la articulación 2? Cuando yo actúo la articulación 2, el marco 2 se desplaza linealmente. ¿Y qué pasa con el ángulo entre X1 y X2 cuando actúo esa articulación? Este es X1 y este es X2. Sigue siendo el 0. Ahora de 2 es la distancia entre X1 y X2 con respecto a Z2. Esa distancia sí cambia cuando se desplaza. Cuando actuamos la articulación 2, se genera esta distancia que ustedes ven. Entonces esa distancia es T2. ¿Claro? Ahora vamos al 3. Alfa 2 es el ángulo que existe entre Z2 y Z3. Entre Z2 y Z3. 0. A2 es la distancia que existe entre Z2 y Z3 con respecto a X2. Esa distancia también es 0. Ambos cortan a X2 sobre el mismo punto. Entonces la distancia entre Z2 y Z3 con respecto a X2 es 0. Ambos cortan en el mismo punto. Z3
Z3 ahora es el ángulo entre X2 y X3. Eso es variable, ¿no? Entonces ahí, con respecto a Z3, entonces así, ahí donde está, si yo tengo X2 acá y X3 aquí, con respecto a mi Z3, en esa configuración es 0, pero vamos a actuar la articulación 3. Cuando actuamos la articulación 3 que es rotacional, se genera un ángulo entre X2 y X3. La distancia. Es porque cuando actuamos la articulación 3, solamente cambia el marco 3, el resto se queda quieto. Si no se queda quieta, ya, independientemente de qué tanto yo rote la articulación 3, ¿cierto? La distancia, bueno, entonces ahora vamos a hacer el D3. D3 es la distancia entre X2 y X3 con respecto a Z3. Sería 0, ¿no? Sí, pero es que quiero ver el valor que es. Esta distancia. Ah, ok. Es una distancia fija. Claro, es una distancia fija. Fíjate ahí, miren. ¿Qué es lo que se mueve cuando yo actúo la articulación 2? Si yo actúo la articulación 2 que es lineal, Se aleja. ¿qué se mueve? ¿Sí? ¿Y qué marco se mueve? El 2. El 2 es el lineal, ¿cierto? El 2 y el 3 se mueve con él, ¿cierto? Entonces la distancia entre X2 y X3 es constante. Porque además la articulación 3 es rotacional. Entonces es el error. Analicen esto, contemplen el dibujo, la tabla y convénzanse de que Todos se hablan ahí es pero imagínate que actúas la articulación 2. Ya dijimos que la unión si yo muevo la articulación, mira que este se va a mover hacia adelante. Si el equilibrio se va a quedar quieto. Entonces ahí se genera una distancia entre X1 y X2 sobre el tabla. Y el servicio No, también les expliqué. referente era esa asunto de lo alto, porque el alfa y el alto, o sea, el Z con respecto a eso. Sí, o sea, alfa ya integral es el Z con respecto a eso. Alfa ya son ciertas. Y ese, por ejemplo, es 0. Tengo 3 en. Piensa que le va a dar vinculación. Sí,
La referencia siempre está dada por este límite. Problemas no encuentro. Entonces sería X0. Con respecto a X0. Y aquí es con respecto a Z. Pero claro, es una Miren, algo clave aquí, vamos a ver si lo notan. Fíjense que aquí este dibujo es diferente del que nosotros hicimos. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Los marcos ¿Dónde está X2? ¿Dónde está? Marco 2 está ahorita. ¿Será que nos equivocamos? No. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se quisieron colocar. El 2 y el 3, como están sobre el mismo eje, pues simplemente lo colocamos un poquito más adelante. Exacto. Solo corrió el pistón, Exacto. pero cuando están en el origen quedan igual. Exactamente. Aquí el encoder lineal del pistón está en 0. Y aquí ya está en una distancia, un valor diferente de 0. El pistón está un poquito salido. Para el parcial se puede sacar el computador, ¿no? Sí. Y en caso de no tener, se puede sacar eso. No pueden sacar notas. No, pero para esto Sí. Lo pone que el viernes, de este viernes en 8, ¿no? Sí. O sea que nos toca en el salón. Voy a pedir un torreón. Porque tiene más espacio bastante. Sí, chicos, entonces para el examen ustedes pueden utilizar computador, pero pues les tocaría llevar, ¿sí? Igual no es 100% necesario que lo hagan. ¿Sí? Todo lo que algunas personas hacen con el computador lo pueden hacer a pie. Aquí usaría el programa. Sí. Otra cosa, los ejercicios normalmente nosotros los dejaríamos expresados en la tabla de H o habría que encontrar los valores, resolver la Esa tabla no sirve para nada. No, ya vamos para allá. Hay que obtener el modelo cinemático. Listo. Ahora vamos a encontrar la utilidad de esa tabla. Eso fue lo que explicó a la carrera. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar pares de matrices de transformación homogénea que nos representan la pose relativa entre todos los marcos de referencia de nuestro robot. Es decir, vamos a obtener, por ejemplo, D1 con respecto a 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gracias a la convención de H, es decir, gracias a que nosotros seguimos ese proceso preestablecido para definir nuestros marcos, nosotros podemos utilizar esta ecuación para calcular esas matrices intermedias. Simplemente reemplazando los valores de cada fila de nuestra tabla allí. Entonces, ¿cómo obtenemos T de 1 con respecto a 0? Entonces, simplemente ponemos aquí, reemplazamos los valores de I. Entonces, en el primer caso, I es igual a 1. ¿Cierto? Entonces, reemplazamos. Aquí va un 1, aquí va un 0, aquí va un 1, aquí va un 1, aquí va un 0. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. ¿Listo? ¿No? Y es igual a 1, ¿sí o no? Para el primer caso. Entonces, si 1 a 1 le quita 1, le da 0, ¿sí o no? Entonces, como aquí dice I menos 1 y aquí va un 1, entonces 1 menos 1 es 0. 1 con respecto a 0. Entonces tenemos I menos 1, 0. Aquí tenemos I es igual a 1. Entonces queda T de 1 con respecto a 0. Y seguimos reemplazando. Entonces aquí va coseno de teta. 1. A ver. Vamos a arrancar con
ustedes no han entendido todo este enredo. Y el teta 1 y aquí tenemos menos 1, ¿cierto? Y es 0. Es el lío 0. Al reemplazar nos queda c de 1 con respecto a 0. Y aquí tenemos coseno de teta 1. ¿Sí? Entonces, y teta 1 yo ya lo tengo acá. Es teta 1. Nos queda coseno de teta 1. ¿Qué sigue? Igual, ¿no? Menos seno de teta 1. Aquí siempre va a 0. Y aquí tenemos a sub 0. 1 menos 1 igual a 0. Y a sub 0 lo tenemos acá. Que es 0. Bajamos acá. Aquí tenemos seno de teta 1, seno de teta i, que es 1, seno de teta 1, por coseno de alfa 0. Pero alfa 0 es igual a 0. Si coseno es... Entonces tenemos seno de teta 1 multiplicado por el coseno de alfa 0. Y el coseno de 0 es... Coseno de 0 pues queda seno de teta 1. Aquí, ¿qué va? Coseno de teta 1 por el coseno de alfa 0. Coseno de alfa 0. Coseno de alfa 0 es 0. Coseno de 0 da 1. 1 por coseno de teta 1. Coseno de teta 1. ¿Aquí qué va? Menos seno de alfa 0. Menos seno de alfa 0. Alfa 0 es 0. Seno de 0 es 0. Y acá tenemos también 0, ¿cierto? Seno de 0 da 0. Sí. Aquí también seno de alfa 0 es 0, aquí va un 0, aquí también va un 0 y coseno de alfa 0. Coseno de alfa 0 es 1. Y tengan en cuenta que esto es una matriz de transformación homogénea, entonces uno aquí, este ya lo hubiéramos podido poner sin pensar, ¿cierto? Sin mirar, o este. Porque la magnitud de estos dos es 1. El 1. ¿Listo? Aquí, coseno de alfa 0 da 1 por D, es de 1. Que es 0. No, porque no, solo puede ser porque ella ya tiene un 1. Ojo que esto es la matriz de rotación. Y este es el vector de posición de 1 con respecto a 0. Pero la columna tampoco, también tiene que dar 1. No, pero acordate que eso aplica solamente para la submatriz de rotación. La submatriz de rotación es este pedazo. Todo esto es una matriz de transformación homogénea. Ya, sí. Y ya aquí tenemos 0. Tenemos 0. Y 1. Y aquí tenemos entonces D 1 con respecto a 0. Uy, profe, pero ese apunte sí, esa tableta sí la podemos ver, esa no es de memoria. Yo se las pongo en el examen. Bendito sea mi Dios. Esa ya. Esa memoria ahí ya. O sea que salen 3 matrices, ¿no? ¿Sí? Ajá. Exacto. Entonces,
Ahí están las tres matrices. ¿Cómo obtenemos nuestro modelo cinemático directo? Entonces, nuestro modelo cinemático directo es T de 3 con respecto a 2. Perdón, ¿por qué? ¿Por qué 2? 3 con respecto a 0. Ese es el modelo cinemático directo. ¿Y eso es igual a qué? De 1 con respecto a 0, de 2 con respecto a 1, de 3 con respecto a 2. Ya tenemos T1 con respecto a 0, entonces obtienes 2 con respecto a 1 y 3 con respecto a 2. Entonces aquí yo les recomiendo que utilicen, esa multiplicación la pueden hacer a pie o pueden utilizar alguna librería de Python que les permita hacer multiplicaciones con símbolos. ¿Con símbolos? Con símbolos. Sí. ¿Por qué no nos mandan enlaces a ¿Tiene una? ¿Quién lo dijo? Ay, no, nunca. NumPy no. Hay una librería muy chévere que se llama Simba. ¿Cómo? ¿Qué momento vos ¿Cómo llama eso? Me dolió. En la próxima clase podemos resolver dudas sobre el uso de SIMPY. Entonces, trabajenle y si no ven cómo solucionar tal como articulación. Entonces, el que acabamos de trabajar es un robot manipulador de 3 grados de libertad. Sí. Al conjunto de variables que tenga nuestro modelo cinemático, nuestro robot, que vamos a llamar vector articular. Entonces, ¿cuántas variables tiene nuestro robot? ¿O cuál es el joint vector de nuestro robot? Muy bien, θ1. Muchas gracias por T2 y θ3. Esas son las variables articulares, o el vector articular. El joint vector va a ser θ1, T2 y θ3. Listo. Resulta que estos ángulos, dependiendo de la morfología del robot, estas variables, dependiendo de la morfología del robot, pueden tomar diferentes valores. Digamos que mi robot solamente se puede mover en este rango, ¿cierto? Entonces θ1 va a tomar valores entre 0 y 180 grados. D2 pues va a tener un alcance dependiendo del pistón, ¿cierto?
cierto valor mínimo y cierto valor máximo. Teta 3, lo mismo. Entonces, al valor de rangos que pueden tomar las variables articulares se le llama el espacio articular o el joint space. Bien. Listo. Les recomiendo mucho que hagan este ejercicio. Está en el libro de Craig. Entonces, es Puma 550, perdón, 560. Yo les prometo, bueno, no les prometo, pero les puedo asegurar con alta probabilidad que si ustedes solucionan ese punto en el libro de Craig, van a solucionar cualquier cosa que les pueda poner en el parcial. ¿Solucionar en cuál? Que está ahí cargando. Que está cargando. Entonces, en el libro de Craig hay un ejercicio que es el Puma 560. Eso es lo más complicado que se podrían encontrar en el examen. De hecho, no pienso es algo tan complicado como esto. Sí, sí. Lo buena gente que no es A ver, vamos a ver qué tal el Estudiar. ¿Y cuándo empezamos a más grupos de internet, el computador. Prueba ese de 30. Seis.